Bueno, pues en principio estamos ya todas las que habíamos confirmado que íbamos a estar. Comenzamos entonces con la sesión del Consejo de hoy, día 12, con el primer punto del orden del día, que es la dación de cuentas sobre el nivel de desarrollo del proceso participativo del cuarto peón. Yo, antes de empezar a desarrollar esta parte que desarrollará, entiendo que Ana Belén y Olga, sí me gustaría que quedara en acta, que quedara constancia el gran trabajo que se ha hecho desde el servicio, desde la parte técnica, desde la parte de preparación también de todos los trabajos de Olga, de José, que no está aquí, pero que también ha tenido que ver, y de sobre todo todas las entidades ciudadanas y todos los colectivos que han participado, técnicos. Yo creo que ha sido un lujo de trabajo. Nos congratulamos de tener el nivel de participación, que la verdad es que por lo menos en la parte que yo he podido ver hemos tenido. Así que muchísimas gracias por el esfuerzo, que sé que es un trabajo extra que han hecho. Pues ahora están delante del servicio y Olga, pues especialmente a ustedes cuatro. Así que muchas gracias y empezamos, ¿vale? Buenas tardes a todas. Gracias por dar la palabra a Puri. Bueno, buenas tardes. Simplemente, aunque la mayoría de las que estamos hoy aquí están participando en el propio proceso de elaboración del PION, pero bueno, excepto Selene, que creo que por diversos motivos no ha podido participar. Vamos a hacer una sencilla resumen del proceso que tenemos hasta ahora mismo. Bueno, recuerdan que ya comentamos en el pasado 8 de abril, en la sesión telemática, que bueno, habíamos querido comenzar a desarrollar la elaboración del PION en el mes de septiembre, pero toda la situación del COVID nos obligó a ir retrasando e incluso modificando la propia constitución de los diferentes grupos e irnos adaptando constantemente. Pero bueno, ya en el mes de febrero decidimos arrancar y tirar para adelante. Y además, bueno, como hemos recordado en anteriores 3 planes, queríamos hacer también a través de un proceso participativo, sin perder y tener en cuenta todo lo que se nos venía encima con el COVID. Ha sido, la verdad, que una labor de día a día, tener que estar mirando constantemente cómo teníamos la normativa, cómo estábamos con los grupos, había que desdoblar, que había que volver a rejuntar. Bueno, fue complicado, pero bueno, hemos llegado aquí, que es lo importante. En este proceso participativo sí es cierto que tenemos 2 elementos que los diferencian con los anteriores. Uno es la utilización de múltiples espacios. Recuerden que estamos trabajando con 4 esferas: la política, la técnica, la de entidades ciudadanas y el grupo de representación ciudadana. Y sobre todo también el desarrollo en la parte formativa, que es de la que Olga se ha estado responsabilizando durante este proceso, porque lo que queríamos era darle más cualificación al debate y homologar los conceptos, porque en temas de igualdad, si no manejamos, igual que cualquier otro tema, indudablemente, pero si no manejamos y utilizamos las mismas terminologías, difícilmente nos podemos entender. Entonces, este era realmente el origen de impartir esta formación, y sobre todo al grupo de representación ciudadana, porque era un grupo muy diverso, personas que unas más, otras menos, podían tener o no formación o experiencia en materia de igualdad, y queríamos por lo menos garantizar unos mínimos. Como hemos dicho, comenzamos en el mes de febrero porque apostamos además por sesiones presenciales, porque entendíamos que estas sesiones presenciales dan calidad al debate, dan calidad también a conocerse las personas que estamos participando en ello. Una pantalla, lo estamos viendo ahora mismo, es fría, esto de estarse, no entendemos. También hay una brecha digital por género y por edad.
Entonces no queríamos que personas, pues por diversas circunstancias, dejaran de participar por tener una pantalla delante. Comenzamos en el mes de febrero con las sesiones presenciales y hasta que finalizó la fase de diagnóstico hemos realizado 17 sesiones con los diferentes grupos. Toda la información obtenida de estas 17 sesiones y además de un cuestionario que también pasamos a través de la intranet municipal en el que participaron 99 personas adscritas en los diferentes servicios municipales, pues la sistematizamos y la estructuramos en 9 áreas, que es en la que ha quedado estructurado inicialmente el cuarto peón. El 8 de abril recordarán que realizamos una sesión telemática, aunque por lo que estábamos diciendo, pues por la brecha digital, también había personas que decían que no, que preferían estar presencial y compartiendo ese espacio con otras personas. Y además ahí se unieron 2 grupos, parte del grupo de entidades ciudadanas y parte del grupo de representación ciudadana. Estuvieron también presentes allí en el servicio de igualdad. Ese día, el 8 de abril, hicimos una devolución de las aportaciones realizadas por los 4 grupos. Esa estructura, volvemos a repetir, salieron de los diferentes diagnósticos que se trabajaron en esas 4 esferas y toda esa información fue volcada al portal de participación ciudadana. Ese mismo día también hicimos presentación del propio portal, hay personas que lo conocían, otras que por primera vez se acercaban al portal de participación y queríamos que conocieran cómo funcionaba el propio portal, cómo había que registrarse y sobre todo cómo estaba estructurado el diagnóstico y cómo lo habíamos volcado toda esa información. A partir de ese día y hasta el 18 de abril tuvimos abierto el diagnóstico para que todas las personas que hayan participado en los 4 grupos pudieran hacer aportaciones. Bueno, podíamos tener algún tipo de error o algunas observaciones que quisieran hacer. No hubo observaciones al respecto, no sabemos si fue que todo lo hemos hecho muy bien o es que, bueno, no ha habido ese nivel de participación porque a veces sabemos que el portal es un poquito complicado, pero bueno, hay que quitarle miedo de verdad al propio portal. Bueno, pues finalizado ese plazo, a partir del 18 de abril, pues lo que hicimos fue volver a comenzar ya la fase propositiva. Comenzamos otra vez con los grupos, trabajando en las reuniones presenciales y les convocamos todas durante la semana del 19 de abril. Ahí fue un maratón que hicimos porque con esto del COVID decíamos, es el momento, vamos a intentar en una semana quitarnos todas las reuniones presenciales, porque no sabíamos si nos volvían a pasar a otra fase, si eso nos iba a impedir estar con los grupos y demás. Bueno, pues en esa fase propositiva todos los grupos trabajaron cada uno con su propio diagnóstico. De ahí se hicieron varias propuestas, esas propuestas se subieron al propio portal de participación y de ahí hemos obtenido 97 propuestas ahí a fecha de hoy. 97 que también hay ya, tenemos que decir, personas que a título individual están participando. Hay algunas, pueden ver ustedes cómo se registra cada uno y bueno, de dónde proviene cada una de las propuestas. Ay, perdón que me fui. No sé qué pasó. Bueno, están viendo que Paulova está compartiendo, claro, pensé que era yo, Paulova, digo, ya toqué algo, ya se volvió a liar como ayer, mira, vendrán como unos platos, tremendo. Bueno, Paulova está compartiendo la pantalla, que es el portal de participación ciudadana. Ahí pueden ver, como les dijimos, está reproducido todos los espacios presenciales, disponen de todos los vídeos de cada una de las reuniones, de fotografía, e incluso de cada una de las propuestas que están llegando. Ahora mismo tienen en pantalla una, que está formación en género por la Concejalía de Igualdad en los medios de comunicación. Bueno, ahí sí pueden ver. Sí decir que hay propuestas que están alojadas según ha decidido cada grupo, ¿vale?
o la persona o personas que entienden que debe de estar alojada en ese área o categoría en la que tenemos de momento estructurado el plan de igualdad. Indudablemente esto puede sufrir variaciones porque después tendremos que ver cómo está todas las propuestas y también entendiendo cómo tienen definido cada una de ellas y estarán más acordes mover la otra área de estructura del PION. Esta fase propositiva está abierta hasta el próximo 30 de mayo, en la cual cerraremos porque tendremos que hacer todo el vaciado y toda la sistematización de datos, y queremos el próximo día 10 de junio, a través también de una sesión telemática, devolver y explicarles, bueno, pues cómo han quedado todas las propuestas, incluso hacer pues un pequeño desglose o análisis de dónde han llegado. De lo que se trata es de una transparencia, pueden estar viendo día a día cómo se va incrementando. Les instamos a que sigan entrando en el propio de portal de participación ciudadana, pero sobre todo también animen, por favor, a todas las personas de su entorno a que se registren, a que lean las propuestas que hay, que incluso las pueden, no hace falta escribir, si ven alguna que ven que, bueno, que quieren apoyarla, pues simplemente es con un icono, darles, si ven que no, que eso, bueno, pues entienden que no debe estar en el plan de igualdad, pues lo mismo, y hacer comentarios al respecto. Esto es parte del proceso participativo, no todo se ha basado en las sesiones presenciales, sino, como estábamos diciendo, estábamos teniendo un sistema pues mixto. Como les estábamos diciendo, esto va a estar abierto hasta el 30 de mayo. El 10 de junio tenemos previsto hacer esa devolución utilizando pues, el sistema telemático, también vía presencial, porque hay algunas personas que nos dicen que prefieren estar también en sede municipal ese día compartiendo con nosotras ese momento. Y bueno, y el 10 de mayo el 10 de junio, perdón, no significa que finalicemos con la elaboración del plan de igualdad. Lo que hacemos es trasladar todas las propuestas de la fase propositiva. Después seguiremos trabajando porque esto hay que hacer otra sistematización, hay que hacer una estructura ya acorde y bueno, de lo que tiene que ser ya el documento que iremos trabajando para hacerles ya una presentación al propio Consejo Municipal de las Mujeres, para que el documento que allí se debata y se apruebe sea el que se eleve posteriormente al pleno de la corporación municipal. O sea, quiero decir que no piensen que el día 10 de junio ojalá tuviéramos ya el documento definitivo, pero será la devolución de la fase propositiva. No sé si alguna de ustedes quiere hacer alguna pregunta, tienen alguna duda, o si han entrado en el portal. Por ejemplo, Olga, el otro día Olga Méndez nos preguntaba que tenía problemas para acceder al portal de participación ciudadana. Le mandé rapidito como un medio tutorial a ver dónde tenía que cliquear. A veces dependiendo de si utilizamos el Google Chrome, si utilizamos el Explorer, pues nos da problemas el portal, ¿eh? Nos echa fuera, a mí constantemente me está expulsando, tengo que utilizar otra vía. Pero bueno, esto forma parte de la vida telemática en la que estamos inmersas. No sé, ¿alguna preguntita? No sé si quieren que algo... No he querido meterme en más detalle porque a excepción que de Selene, todas las demás hemos estado a lo largo de todo este proceso, hemos reenviado correos, incluso por grupos de WhatsApp, devolviéndoles toda la información, volviéndoles a explicar dónde estaban, incluso de las propuestas que nos remitían, el vaciado que hacíamos se lo devolvíamos por correo electrónico por si había alguna duda o no había quedado bien recogido, y todo eso pues lo subíamos al propio portal para ir acelerando y que pudieran entrar todas ustedes. No se te oye, Olga. No se oye nada.
No se oye, Olga. Ustedes la oyen como yo, que parece un pitufo. No se te oye, Olga. Mira a ver si le diste Si quieres ponerlo en el chat y lo vemos. No, no se oye nada. Si quieres escribirlo en el chat. Ustedes disculpen. Lo bueno es que queda grabado como acta Es del que consejo. después de lo de ayer, que pase esto, es alucinante. Mira que lo decíamos antes. Después de la experiencia de ayer, encima la pobre Olga, que no se le entiende nada. Ay, la tecnología, por Dios. Ella sí. Bueno, mientras Olga se incorpora, por eso era precisamente por lo Puri, por lo que decíamos, que apostamos y hicimos esfuerzo enorme subdividiendo grupos, porque es que te falla el sistema ese digital. Y bueno, entonces ante estas situaciones, pues imposible por eso, pero bueno, nos tendremos que ir acostumbrando. Le estoy poniendo que se aprecia un ruido agudo porque no sé cómo definir eso que se oye. ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora sí. ¿Ahora? Vale. Ok. Ay, Olga, tú Aquí, disculpa, no nos estábamos mi riendo de ayudante ti, profesional. sino de las circunstancias. No, yo sé que no. Bueno, y es para reírse un poquito más, porque claro, No, yo pero vivo un poquito más atrás. es que la tecnología de verdad, si no te ríes, lloras, porque vamos. Y a veces Pero las dos cosas. tengo la suerte de estar rodeada de gente que está más al día. Entonces, se me ayudan, toquen ahí algún botón que he tocado yo, seguro, que no te quieta ni un minuto. Y es eso. Pero nada, era para decirte que recibí el mail. Realmente me tengo que poner con Yoli, que es la niña que está conmigo, para que yo pueda realmente manejarlo bien. Y para que ella también sepa, si no estoy yo, también me pueda ayudar, ¿vale? Y bueno, me imagino que todo esto es normal, pero yo me rodeo de todas esas personas, menos mal. Pero eso es normal. De repente tocamos un botón y desbaratamos con todo, claro. Peligro. Bueno, gracias. La paciencia. Yo quería comentar que una vez que tengamos ya una estructura más firme de cómo va a quedar el plan que se lleva a acuerdo del Pleno, todos los planes anteriores han ido previamente con la conformidad aprobados por el Consejo Municipal. Y también es verdad que estamos en un momento también de repensarnos qué contenido queremos darle al Consejo, qué responsabilidad, no solo a la hora de definir el plan, sino también a la hora de fiscalizar su cumplimiento, la reprogramación que proceda en cada momento, y que es algo que deberíamos de tener ya en mente para plantearlo, ¿no? En el anterior plan, entre las estructuras de seguimiento y responsabilidad de evaluación de su ejecución, estaba la Comisión Técnica Interaria y ha estado siempre el Consejo Municipal de las Mujeres. Entonces, puede ser el pleno del consejo, podemos crear mesas concretas incorporando nuevas figuras, no sé, podemos repensar de qué forma hacerlo para que el consejo no pierda ese protagonismo y también darle mayor calidad al trabajo, ¿no? Ahí lo dejo, tarea pendiente. ¿Alguna cosa más sobre el plan?
Pues nos queda pendiente la tarea que nos ha puesto Paulova, sobre todo porque si yo no me equivoco, igual dijiste que estaba el Consejo y el Interaria, ¿cómo se llamaba? La comisión técnica. La comisión técnica no ha tenido mucha agilidad a la hora de reunirse, ¿no? Que tal vez la carencia que pueda haber tenido la comisión deberíamos, ante la experiencia pasada, reforzarla con la presencia del Consejo. Igual sería algo a tener en cuenta, que igual es mucho más práctico darle más fuerza a la parte del Consejo. Podemos darle una pensada. O incorporar parte de esa comisión técnica a mesas de trabajo con el Consejo, porque también es una visión diferente, ¿no?, de las áreas de gestión municipal, con la visión de la representación de entidades y de la sociedad en general, ¿no? No sé, yo creo que podemos ver cómo se hace en otros sitios, ver también la experiencia que hemos tenido en los 3 planes y a lo mejor sale alguna iniciativa que mejore esto, ¿no? Bueno, pues si no tienen nada más que aportar aquí, pasamos al punto número 2, que es el debate y acuerdo si procede sobre la campaña municipal del 20N. Igual parece que todavía falta mucho tiempo, pero tenemos que empezar ya a aportar ideas de temática y todo esto, porque realmente después, entre que se desarrollan y se llevan a cabo todas las acciones, pues no es tanto el tiempo que tenemos, sobre todo para que tampoco se vean agobiadas las técnicas que van a tener que desarrollar todas estas partes. Entonces, no sé si tienen ideas de alguna temática, de algún contenido para la campaña ya del 25N. Si quieren aportar alguna cosa. Yo el otro día, por empezar y romper el hielo, sí que le comentaba a Paulova que igual, y lo digo desde el punto de vista personal, por mi vinculación con jóvenes en exclusión, igual sería conveniente darle una pensada y aunque sean temas que ya se han trabajado anteriormente, hace algún tiempo, pero igual darle una pensada a algo que tuviera que ver con la concienciación de los jóvenes y el machismo o las diferentes violencias de género en las microviolencias, porque hay veces en que la juventud no es consciente de las microviolencias que está llevando casi diariamente, que es lo preocupante. Lo suelto como una idea personal mía, que pueden haber otras y que las votamos y las pensamos entre todas. Aurora tenía preparado el resumen que ya hemos hablado en otras ocasiones, un poco para recordarnos sobre qué temas hemos ahondado en anteriores convocatorias, y a lo mejor también, ¿te parece, Aurora? Sí, podemos hacer un repaso que nos sirve siempre un poquito para recordar qué temáticas hemos tocado en cada uno de estos años y así también nos marcamos una idea para este año, ¿no? Echando la vista atrás sobre 6 años de campaña, la primera, que se correspondería con el año 2015, se centró en la violencia psicológica. La del 2016 se centró en los menores, también como víctimas, reconociéndolos e identificándolos como víctimas de la violencia de género. En el 2017 se tocaron, la temática fueron los feminicidios, es decir, los asesinatos per se de las mujeres, y centrado sobre todo en cuestionar y denunciar la conducta de los hombres que cometen este tipo de delitos, ¿no? Ya luego, los 2 años siguientes, en el 2018 y el 2019, las 2 campañas estuvieron centradas en las agresiones sexuales, con la diferencia de que en el 2018 se centró la campaña sobre todo en el rechazo de estas agresiones sexuales, y la del 2019, sobre todo en que las mujeres perdieran el miedo a denunciar
estas posibles situaciones de agresiones sexuales, ¿no? Un tanto lo que se buscaba era pues, reforzar y respaldar a las mujeres, ¿no? En este sentido. Y por último, la del año pasado, si la tienen más presente, el 2020, pues se centró en lo que fue lo que provocó el silencio del confinamiento, ¿no? En todo este tipo de violencias hacia las mujeres y atendiendo también a la diversidad de mujeres, ¿no? Fue centrada un poco ahí en ese ámbito, ¿no? Este sería un poquito el resumen de todas estas campañas, ¿no? Es decir, tenemos una temática centrada en la violencia psicológica, una en menores, otra centrada en los feminicidios por sí, 2 en agresiones sexuales y la del año pasado que fue, digamos que, bueno, pues centrada pues en la situación que se vivió sobre todo en el 2020, ¿no? Del confinamiento y demás, ¿no? Este es un poquito el resumen, ¿no? Para recordarles cuáles han sido las temáticas, ¿no? Y bueno, si quieren, pues vamos abriendo pues, una lluvia de ideas, no sé, que cada una vayamos aportando, si les parece, pues un poco qué posibles temáticas o qué posibles ideas se nos ocurren y a partir de ahí vamos construyendo, ¿no? La concejala lanzó una, no sé las demás si se animan a ir haciendo propuestas y a partir de ahí construimos entre todas. Lo dejo abierto, ¿vale? El tema de los jóvenes, por si les comento un poco por ampliar, dentro de lo que yo personalmente he podido ver, es la historia de lo que lleva acarreado el tema de la gran nube esa del amor romántico, de qué es lo que tienes que esperar de un hombre que te haga como esa gran ideología del amor que tienes que esperar y que no se dan cuenta las chicas jóvenes de que hay pequeños tiranos detrás de esa idea del amor romántico que lo que hacen es... espera que lo... Ah, como un perrito ahí. 2. Sí. Hay otra cosita, de verdad pensando, bueno, cada vez pienso más en esto porque lo veo en muchas de las mujeres que nos rodean, ¿no? Hay una creencia y hay un silencio que no es de confinamiento, que es un silencio de no reconocer que han sido maltratadas estas mujeres o que están siendo maltratadas. Porque creen que maltratar es agredir, que la gente que agrede, y maltratar hay muchas formas de maltrato. Yo creo que esto en la sociedad en general, por lo que he podido observar, ¿no? Está la gente muy equivocada referente a eso, no termina de verlo claro. E incluso mujeres que realmente han sido ayudadas, porque realmente estaban siendo maltratadas psicológicamente por la pareja, induciendo al resto de la familia a indirectamente o directamente maltratar a esa mujer para reducir su fuerza en la familia o su sitio en la familia. Esa mujer le está costando o le cuesta tremendamente admitir que ha recibido maltrato y admitir que debido a eso ella no sabe muy bien todavía a estas alturas de su vida qué es lo que ha sido mejor para ella. Estar libre de maltrato, estar en posesión de todo lo que le pertenece realmente, el respeto a sí misma, ella misma cogiendo más fuerza para seguir adelante, pero sigue pensando que a lo mejor lo hizo mal porque su familia no lo reconoce. Y no sé si me explico bien, porque es una cosa muy delicada y a veces no termina llegando a las mujeres ni a las personas. Y da la sensación que ahí hay una frustración que tú no terminas llegando para que la persona reconozca el verdadero calvario o el problema que está teniendo.
que eso no las va a... Porque se sienten después también, tienen vergüenza y piensan que la sociedad no las va a aceptar o ven que no tiene suficiente apoyo, entonces se sienten en un vacío grandísimo. Que también una forma de hacer el vacío a la mujer es una forma de maltratar a la mujer o a cualquier otra persona. Entonces, eso es un tema. Y otro también es la ignorancia del hombre cuando realiza ciertos actos, y lo hemos tenido ahora aquí en Tenerife, y se ven el derecho de herir a la mujer a través de lo que ella más quiere, que es los hijos que trae este mundo, ¿no? Entonces, la sociedad quiere hacer cosas, quiere llegar al alma de esta persona, quiere esto, quiere lo otro, pero en realidad se discuten opiniones que no tienen nada que ver. O sea, si tú te apoderas de unos seres que son tuyos y de otra persona sin derecho, igualmente tú estás maltratando no solo a ese ser como a esa mujer. Y ya lo demás no importa. Si esa mujer es libre, se ha rehecho su vida, eso no tiene nada que ver. Entonces, yo creo que hay un sufrimiento paralelo ahí que la sociedad no termina de entender y que tiene que haber una fórmula o fórmulas que entre todos y todas podamos encontrar para llegar realmente al alma de las personas, al interior, a sentirse ellas, la empatía que ellas deben tener con esta situación. Estos me ponen un poco los pelos de punta porque observando son situaciones que realmente están delante de mis ojos, ¿no? Y las veo siempre, pero veo que hay mucha gente que no las ve y me da muchísima frustración y pena. Entonces, creo que eso habría que trabajarlo y también lo que dice Puri, la parte, digamos, de los jóvenes que se sienten más bien aludidos, pero no entienden que lo que están diciendo en ese momento a esa chica o a esa mujer o a ese pretendiente o, que sea, o a esa amiga es una forma de lingüística o de actuaciones de maltratador o maltratadora. ¿Me entiendes? Entonces, esto es una cuestión social también muy profunda que habría que entender que las personas tienen que reconocer esto, pero muchas veces se evita. No sé si me expliqué bien, a veces pienso que no me explico bien, y que hay mucho para hacer, ya lo sabemos que hay mucho para hacer, porque todos los días esto está pasando y sigue pasando y sigue pasando. Y con más o con menos violencia, pero sigue pasando. Entonces, yo creo que Y cuando termine, Olga pide la palabra a Claudia. debe haber mucha, aparte de imágenes, tiene que haber también muchos testimonios y cosas de esas que deben llegar a la sociedad, pienso yo. Esa es mi opinión. Muy bien. Claudia primero y después Anadelia pidió la palabra. Vale, a ver, a mí la propuesta que ha hecho Puri me parece especialmente interesante porque estoy notando que estamos dando un paso hacia atrás, o sea, de repente la generación mía, al igual que ya pico los 50, habíamos avanzado muchísimo en igualdad. Y de repente ahora estoy viendo una nueva juventud donde vuelven a haber parejas, independientemente de heteros o no, con un ideal de amor romántico de o eres mía o no eres de nadie, un monopolio y si sales conmigo no puedes tener más amigos. Hace muy poco en un instituto en La Laguna
sucedió que entre una chica pidió amistad a otra chica y por alguna vía, alguna red social, hace poco, estoy hablando de hace un mes, por una red, y esto lo sé de primera mano por una directora del centro educativo. Una vez que se pide amistad, la acepta y la novia de la otra chica le metió una paliza en el instituto que le partió el tabique nasal. O sea, yo creo que no es, no creo que la diferencia, sí es verdad que normalmente ocurre más del hombre hacia la mujer, pero creo que el tema de concretamente la juventud y ese paso hacia atrás que se ha dado en lo que habíamos avanzado en otras épocas, creo que es un tema bastante interesante, no se ha tocado en otras ocasiones y el tema de concienciar a la juventud y de reenfocar cómo se debe de respetar a las personas, sean parejas, sean amigos, o sea, lo que sea, me parece un buen motivo para esta campaña. Nada más, era solo comentar eso, gracias. Buenas tardes a todas. Bueno, yo en primer lugar quería decirles que, bueno, el 25N es el Día contra la Violencia hacia las Mujeres. Entonces, sí es verdad que sí me gustaría que se hiciera hincapié en eso, ¿no? En que, ¿sabes? Está muy mal el maltrato entre las relaciones de pareja, evidentemente, pero sí que el 25N tiene como objetivo visualizar que por el simple hecho de ser mujeres, y esto quiero que lo dejen bastante claro, por el simple hecho de ser mujeres, estamos en unas condiciones de más riesgo que los hombres, ¿no? Entonces, eso creo que es el mensaje que tenemos que transmitir, que nos matan, o sea, que las listas están, o sea, que desde 2003 que se están registrando hasta la actualidad, hay 1000 y pico mujeres asesinadas. Ahora mismo tenemos lo que decía Olga, lo del secuestro por parte de un padre de 2 niños, que esas niñas, son víctimas de violencia. Él está ejerciendo una violencia también hacia sus hijas, privándolas del derecho de estar con su madre, ¿no? Entonces, podemos hablar de los micromachismos, porque iba por ahí la campaña que quería hablar Puri, del amor romántico, etcétera. Creo que se puede combinar micromachismo, el simple hecho de ser mujer y sobre todo, lo tenemos clarísimo ahora mismo, ¿no? No hay clase social para que haya violencia de género, ¿no? En todos los estratos de la sociedad se da y lo hemos comprobado, y en todas las edades. Yo creo que es importante que visibilizar que en todas las edades, y la aceptación de esos micromachismos es lo que el patriarcado nos ha metido desde que somos chiquititas, ¿no? Y que por pensar diferente, no por pensar, sino por defender nuestros derechos, pues no somos malas, no tenemos por qué, no nos tienen por qué maltratar. Entonces, no sé, la campaña puede estar enfocada también a hablar del tema de los micromachismos y cómo estos micromachismos los interiorizamos sin casi darnos cuenta, y es una parte importante de aceptar después, de minimizar el tema de la violencia de género, ¿no? Cuando somos maltratadas, ¿por qué? Porque a lo mejor tenemos interiorizado que eso es normal. Si nosotros activamos que eso no es normal, que no podemos tolerar ciertos comportamientos, creo que sería una parte preventiva de esa violencia que luego psicológica, económica, los diferentes tipos de violencia que existen, ¿no? No sé. A mí me gustaría hoy escuchar a Olga y a Selene, que yo cuando ellas hablan como que van centrando.
no las pongo en ningún compromiso. A Miriam no le digo nada porque como no la veo, no sé si me está oyendo o no, pero sí, Si nos sí que oye, pero no puede conectar la cámara. me Pero sí está permitido. encantaría oírlas a ellas, a ver si tenían una idea, si no la tenían, si creen que por aquí vamos bien encaminados o preferimos buscar otra, pero me gustaría oírla a ellas. A mí también, porque además el año pasado, creo que fue Olga y Selene. Por eso me dije de ellas dos. Porque ellas fueron el año pasado las que centraron un poco la temática. Más, sí. Y yo creo que es importante tener la visión técnica de ellas y también de las compañeras, evidentemente, de la unidad, del área. Creo que es importante tener esa visión, o sea, la decisión que se tome en base a lo que ellas aporten, ¿no? Ya las comprometimos, por lo menos ojitos raros no nos pusieron, ni cara de pánico, ni nada de eso pusieron, o sea, que la cosa de momento va bien. Bueno, pues si quieren hago yo alguna aportación. Buenas tardes a todas, en primer lugar. Disculparme sobre todo por no haber participado en todo el proceso, en las sesiones que han habido. He tenido algunos problemillas de salud y me ha sido imposible, muy a mi pesar porque me hubiera encantado. Espero por lo menos que en esta recta final y el día 10 de junio poder participar sin ningún problema. Sobre lo que han ido proponiendo respecto a la campaña del 25 de noviembre, yo creo que es muy importante incidir a lo mejor en esa violencia de género que se pueda ejercer en las relaciones de parejas jóvenes. Pero es verdad, y sobre todo por experiencia, porque he trabajado con el colectivo, en el colectivo de jóvenes se da esa violencia indiscriminadamente, es decir, no es tanto una violencia de género, sino una violencia más en las relaciones de pareja. Yo creo que a lo mejor si optamos por ahí, tendríamos que afinar un poquito más esos micromachismos de los que estamos hablando, ¿no? Un poco, bueno, lo que estaba ahora comentando Anadelia. Pero sí creo que es interesante, sobre todo un poco yendo a la aportación que hacía Claudia antes, es bastante triste ver cómo a pesar de todo el trabajo que se ha ido haciendo, de tantas campañas, de tantas charlas que se dan en los centros educativos, todavía siga existiendo ese micromachismo, sigan existiendo esas situaciones de violencia, y creo que es muy importante trabajar con ello. Pero sí considero que a lo mejor tendríamos que afinar un poco para dirigirlo exclusivamente a esa parte de violencia de género. Y luego, pues, sinceramente no tenía ninguna idea prevista para la sesión de hoy, pero a medida que he ido escuchando las aportaciones que han hecho, se me acaban de ocurrir dos ideas. Una, por un lado, siempre las campañas de violencia de género parece que están más dirigidas o bien hacia las víctimas o bien hacia la sociedad en general. A lo mejor esas frases que ponemos en la cartelería podemos dirigirlas ya no solo a las víctimas, sino también a esos agresores. A lo mejor podríamos cambiar un poco el punto de mira de esas campañas y no dirigirnos a las víctimas, sino dirigirnos también a esos agresores. Y otra propuesta también que se me ocurre es la violencia de género que hay en los medios de comunicación. Me sorprende, sobre todo yo poco veo la tele, pero me sorprende sobre todo a través de la prensa, cómo veo determinados programas, realities, anuncios, etcétera, etcétera, donde veo la violencia de género tan latente, y al final creo que los medios de comunicación están comprometidos con la igualdad. Hay unas leyes de igualdad que al final, tristemente, no sirven para nada porque los medios de comunicación no hacen absolutamente nada al respecto, y me parece bastante sorprendente cómo la cosificación de la mujer cada día se ve mucho más en los medios de comunicación, cómo toleramos determinadas situaciones de violencia en los medios, cómo se da pie o se da cabida a determinados debates que no tienen lugar en esos medios de comunicación. Y al final creo que es una responsabilidad de todos los medios de comunicación, tanto públicos como privados. Y bueno, al final, tristemente, los medios de comunicación, al igual que las redes sociales, contribuyen a que esa violencia de género siga presente en la sociedad. Bueno, buenas tardes a todas, a todos.
Bueno, a todas en este caso, perdón, fue la costumbre. Bueno, vamos a ver, yo creo que han salido varios temas. Yo creo que con las diferentes situaciones que se están produciendo a día de hoy y que vemos, como muy bien decía Selena, a través de los medios de comunicación, tratados no siempre de una forma adecuada, yo creo que tenemos que empezar a hacer o seguir haciendo una focalización desde mi punto de vista hacia la sociedad, ¿no? Es decir, porque efectivamente, como comentaba antes Olga, todavía sigue habiendo un señalamiento y un cuestionamiento de las violencias que se ejercen contra las mujeres. ¿Vale? Entonces, desde mi punto de vista, creo que estando de acuerdo con que es necesario trabajar efectivamente con los chicos y chicas jóvenes para evitar que se sigan reproduciendo comportamientos que a día de hoy sustentan los ejercicios de violencia contra las mujeres, creo que focalizarlos únicamente en los chicos y chicas jóvenes, es decir, que ese tratamiento se haga así, deja al margen otras situaciones de violencia que a día de hoy estamos viendo y que se están manifestando, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo abogo por seguir insistiendo en la concienciación social, en la responsabilidad que como sociedad tenemos de rechazar cualquier ejercicio de violencia que se produzca contra las mujeres. No podemos seguir como sociedad reproduciendo esquemas que culpabilicen a las mujeres, que vuelvan a colocarlas en el foco de una situación que en definitiva se ejerce contra ellas, ¿no? Se ejerce contra las mujeres. Entonces, yo creo que intentar aunar por una parte, como una especie de análisis que haga o que nos haga generar un mecanismo de reflexión social frente a los múltiples ejercicios de violencia que se producen contra las mujeres, ¿no? Que visibilicemos esa diversidad de la violencia que se ejerce contra las mujeres, ¿no? Y que paralelamente, si así lo consideramos, se estableciera algún tipo de actuación que nos permitiera trabajar como elemento preventivo a nivel social y también con los y las jóvenes esas formas o esa reproducción de determinados comportamientos que sustentan a día de hoy no solamente el ejercicio de la violencia, sino también que en muchas ocasiones justifican la violencia que se ejerce contra las mujeres, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo no perdería el foco de concienciación social, ¿vale? De volver a hacer una reflexión. Y estando de acuerdo contigo, Selena, en que hay que empezar a señalar a los maltratadores, es decir, a los hombres que ejercen esas formas de violencia contra las mujeres, creo que en muchas ocasiones eso nos hace socialmente, hace perder la perspectiva de que esto no es un problema individual de algunos hombres en algunas situaciones, ¿no? Es decir, que esto no se produce por eso, se produce por algo que tiene una raíz social, ¿no? Y que yo creo que es sobre lo que tenemos como sociedad que tomar conciencia. Entonces yo sí, desde mi punto de vista, apuesto por o propongo apostar por una línea de la campaña del 25 que vaya en remover esa conciencia social, en señalar, como hacíamos, ¿no? el año pasado, si era con el silencio, pues en este caso quizás no tanto el silencio como un grito, ¿no? No lo sé, no sé cómo después llevarlo a la práctica, porque sé que Aurora ahí me está mirando como diciendo, vale, pero ¿y eso cómo se hace, no? Vale, pero sí que creo que el espacio, o al menos este momento del consejo, sea como una especie de reflexión en ese sentido, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir sacudiendo o seguirnos sacudiéndonos como sociedad para que empecemos a ser conscientes de todo eso que se ha ido reproduciendo a lo largo del tiempo y que además hemos socialmente asimilado sin ningún tipo de reparo y que yo creo que tenemos que empezar a visibilizar, ¿no? ¿Vale? Es decir,
no tanto a visibilizar como a ser conscientes del papel que como sociedad jugamos, porque si lo centramos solamente en los jóvenes o solamente en los medios de comunicación, parece que estamos señalando solamente a una parte de la sociedad, ¿vale? Es decir, y yo creo que efectivamente, Olga, es decir, es un proceso compartido, ¿no? Porque si no, al final, la sensación a mí a veces que se me queda es decir, vale, muy bien, creo que es importantísimo trabajar con los chicos y chicas jóvenes. ¿Por qué? Porque evidentemente vemos, como muy bien también comentaba Claudia, que siguen reproduciendo patrones, más allá de que las formas puedan haber cambiado, pero que siguen reproduciendo esos patrones. Y creo que eso no es un problema de los chicos y chicas, eso es un problema social. Y hacia la sociedad hay que empezar a señalar, ¿no? Empezar a decirles qué significa cuando se cuestionan a las mujeres, cuando se cuestionan los discursos, los relatos de las mujeres, ¿no? ¿Vale? Es decir, ¿qué supone eso? Que no se está cuestionando individualmente a cada mujer y cada relato de mujer. Estamos cuestionando que se ejerza violencia contra las mujeres, ¿no? Aunque lo estemos focalizando específicamente en alguien. Entonces, desde mi punto de vista, no podemos, yo creo que en ese sentido hay que seguir actuando, ¿no? Seguir focalizando en la sociedad, es decir, en tu sociedad, es decir, señalar que efectivamente hay un papel que tiene que jugar, ¿no? Que tenemos que jugar todas y todos, ¿no? Y además activo desde mi punto de vista. Si puedo. Les doy la razón. Yo sabía que oírlas a ustedes era enriquecedor y les doy la razón en cosas, hago una reflexión en cosas que ha comentado Olga ahora. Me gustó la parte de la diversidad de la violencia, porque al final es un poco lo que hemos dicho entre todas. Me parece perfecto no focalizar en un sector concreto, no en jóvenes, sino en la amplitud de la sociedad, y me parece que es importante también el saber identificar los diferentes tipos de violencia de género. Entonces, igual por ahí, Aurora yo la dejo ahora, yo ya me callo, por el tema de la identificación igual estaría bien. Te dejo, Aurora, yo me callo. No, simplemente un espacio para compartir, evidentemente, ¿no? Y todas contamos, ¿no? Yo sí que quería centrar esta historia, es decir, y hablo desde la parte que me va a tocar o nos va a tocar a nosotras como técnicas, que es decirle a una empresa, oye, la temática de la campaña o el eje de la campaña va a ser este, y sobre este eje desarrolla una idea creativa. Entonces, desde ese sentido, tenemos que definir aquí qué eje, qué arista, qué aspecto concreto de las violencias contra las mujeres queremos desarrollar en esta campaña. Es decir, no puede ser un tema amplio sobre las diferentes violencias, porque no podemos hacer un máster en una campaña. Es decir, ha de ser un eje concreto, un aspecto concreto sobre el que queramos llamar la atención, sobre el que queramos provocar reflexión en la ciudadanía y darle el enfoque que nosotras le queremos dar de manera que sea educativo, pedagógico, sensibilizador, etcétera, etcétera. Pero tiene que ser un eje, no podemos abrirlo a 20.000 cosas, ¿no? Es verdad que ahora hay un tema, y yo creo que Olga Méndez, además antes lo comentó, era una de las propuestas que ella tenía, ¿no? Tenía como dos cosas, y nombró el tema de los menores, y es algo candente que tenemos, por desgracia, en este momento, ¿no? Y Olga dijo una frase que para mí es muy certera, que es la forma de herir a la mujer a través de lo que ella más quiere, ¿no? Es decir, cómo se está utilizando a los menores en este caso para provocar y hacer daño a las mujeres, ¿no? Bueno, es un tema que ahora mismo es verdad que todas seguramente tendremos como muy a flor de piel, ¿no? Pero para mí ese es un eje, es una arista, ¿no? Es una forma de utilizo a los menores, les privo de estar contigo como madre, les hago daño a ellos, pero al mismo tiempo, ¿no? El objeto es hacerte daño a ti, ¿no? Por ejemplo, ese sería para mí un ejemplo, una arista de un tipo de violencia concreto, ¿no? Entonces, en base a eso, si queremos elegir el tema que sea, desde los micromachismos que se está hablando, tenemos que seleccionar algo más concreto, ¿vale? Eso es lo que yo
les pido que hagamos esta reflexión y este análisis, porque si no, va a ser imposible que las empresas no nos entiendan ni le podamos plantear algo que es demasiado amplio, ¿no? En ese sentido, si podemos centrarlo más, debiéramos de hacerlo, ¿de acuerdo? O sea, que trabajemos un poco en esa línea, ¿vale? Yo lo que veo... Ay, perdón. Sí. Yaisa. No, yo solamente iba a decir una cosita. Yaisa había pedido la palabra, Olga, perdona un momento. Yaisa. Sí. Vale. Yaisa. Gracias. Yo solamente para tenerlo claro, la campaña en sí consiste en la que se encarga la empresa, consiste en cartelería, en vídeos. ¿En qué consiste exactamente? Sí, ¿Me lo puede explicar alguien, porfa, para tener claro, a ver si se me ocurre algún tipo de idea para aportar? En principio, la campaña del año pasado y la de este año, porque la teníamos cerrada, entre comillas, ya con un acuerdo marco que nos permita movernos con mayor amplitud, tiene dos bloques. Uno es el plan de medios, que sí es verdad que se trata de eso, de cartelería o de spot en televisiones, radios. El año pasado se hicieron algunos sketches con población en el centro de Santa Cruz, poniéndolos en situaciones determinadas, y eso se mueve en redes. En fin, lo que es el plan de medios, como si fuera una campaña de publicidad con ese fin de sensibilizar. Y luego hay otro bloque que va del desarrollo de actuaciones concretas, actividades que en otros ejercicios se han hecho también, obras de teatro, monólogos, talleres con pibes en institutos. Lo que pasa que centrado en la temática, en el desarrollo de los temas que estábamos abordando en cada campaña, ¿no? Y esa es un poco la idea. A partir de lo que decidamos aquí, el leitmotiv de la campaña de este año, intentaremos desarrollar esos dos bloques, ¿no? Gracias, Paulova, gracias. Olga Méndez había pedido la palabra. Olga. Se nos fue. Miriam, ¿tú qué opinas? Sí, que iba justo a hablar y ya no sabía si iba a hablar o no, y ya, bueno. A ver, yo, bueno, he llegado un poquito tarde, lo siento un montón, pero no he podido llegar antes. He llegado justo pues a ir viendo cómo estaban hablando, ¿no? De qué tema proponer, y estaban hablando del tema de incidir en las parejas adolescentes, ¿no? Un poco en esa parte, pero siempre dejando claro, ¿no? Que, bueno, que es el día de la violencia contra la mujer, ¿no? Entonces un poco focalizando eso ahí. Sinceramente no me queda nada más que añadir, es decir, escuchándolas me voy viendo reflejada en todo lo que van contando, y así como forma de puntualizar, lo que yo sí veo es un poco lo que estaba diciendo la compañera, ¿no? La idea de coger un tema que sea concreto, que sea trasladable, yo sobre todo que sea trasladable a conductas, a intentar sensibilizar a través de las conductas que apoyan o que fomentan que la violencia de género continúe, ¿no? Y que no consigamos pues disminuirla, ¿no? En ese sentido. Más que a lo mejor pues quedarnos en la superficie de sensibilización solamente, ¿no? Sino yendo un poquito más a qué conductas, por ejemplo, hago yo en mi día a día que están apoyando esta violencia de género o este micromachismo o lo que sea, ¿no? El tema de adolescentes lo veo muy bien, me gusta mucho, creo que es muy necesario, pero también quizás ampliar un poquito el foco y hablar de las diferentes formas de violencia de género que hay y que están apareciendo, ¿no? A mí personalmente, ¿no? Me toca mucho todo el tema de la violencia obstétrica, del tema de la explotación reproductiva, poco temas que ahora mismo parece que están como en debate, como si hubiera que debatirlos, y en mi opinión, pues, es violencia de género también, ¿no? Y que no hay nada que debatir ahí, no hay bando que elegir. Pero bueno, eso ya entiendo que a lo mejor es un tema muy concreto, muy específico, que a lo mejor en este momento pues no es lo que toca, ¿no? Pero bueno, esa es un poco mi idea y mi aportación. Olga, ¿le volviste a dar al mismo botón porque tienes el mismo problema de antes? No.
No hay suerte, mira, a ver. Fatal. No. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora, vale. Bueno, aprendí con lo que Muy vi bien. antes. Eso es bueno, ¿ves? Bueno, yo noto que es importante que también los creativos, porque Aurora estaba diciendo el tema de la creatividad, cómo trasladamos esa información, etc. Eso es una de las cosas que yo también me he dado cuenta cuando se va preparando todas estas campañas, que tiene que ser, hay que elegir. Yo sé que hay que elegir presupuesto, hay que elegir calidad de producción de la parte creativa, los medios de comunicación adecuados, etcétera, etcétera. La audiencia a quien deben llegar y todo eso. Pero también es muy importante que esté por detrás de todo esto, de estos creativos, sea preferiblemente una mujer y sea preferiblemente una persona con sensibilidad en materia de violencia de género y en temas relacionados con la mujer. Porque eso es muy importante, porque así te va a entender más rápidamente. O sea, lo que estamos hablando es verdad que hay que reducirlo a llegar a un público en general, socialmente hablando, con temas diversos, pero al final que terminamos en lo mismo, violencia del género hacia la mujer. Entonces, si no hay esa persona que está elaborando ese libro o ese spot publicitario o ese vídeo, no tiene esa sensibilidad, te aseguro que la cosa no va a salir igual. Nosotros vamos todos a votar por eso porque nos parece bien lo que han puesto en el papel, porque el papel soporta todo, pero cuando llega a la calle y a la audiencia en general, mira Telecinco, mira cómo llegan con el machismo tan bien a las personas y qué audiencia tienen. Pues nosotros necesitamos esto, la capacidad de generar la audiencia suficiente y llegar a la población, calar en la población en su interior para que todos entiendan de lo que estamos hablando. Incluso los maltratadores, que creen que no son maltratadores. Es muy duro, pero yo lo he analizado así. Y creo que es algo de eso. Exactamente. Gracias. Pidió la palabra Olga Manduca. Aquí haciendo un pensamiento y escuchándolas a todas, que creo que esta tarde está siendo muy interesante. Bueno, como siempre que hay consejos, no quiero yo decir que no lo sea, ¿vale? A mí de la campaña del año pasado, que creo que finalmente se consiguió algunos de los objetivos más allá de lo que pudiera costar, ¿verdad, Aurora? Porque sabemos que ese siempre es un arduo camino que recorrer para que efectivamente después podamos plasmar eso en una campaña. Hubo una parte que a mí personalmente me gustó bastante, que fue la parte de la calle. ¿Vale? Es decir, esos pequeños sketches que efectivamente se hicieron en la calle, de ver cómo la gente reaccionaba ante una situación de ayuda, ¿no? Por parte de una mujer en una situación de violencia o de vulnerabilidad, ¿no? Frente a la violencia. Creo que quizás un poco en esa línea de conciencia social, ¿no? De empezar a señalar determinados comportamientos cotidianos que se producen, que efectivamente sustentan los ejercicios de violencia contra las mujeres. A mí no me gusta utilizar el término micromachismo porque siempre me da la sensación de que nos da la percepción social de que son pequeñitos y que no tienen importancia. Yo hablo de los machismos cotidianos, ¿no? De esos machismos que se reproducen de forma cotidiana y que ante los cuales todavía no hemos generado pues esa sensación de repulsa, ¿no? de rechazo social, ¿no? Tan necesaria.
Entonces quizás a lo mejor planteó alguna cosa que tuviera que ver, que nos permitiera precisamente visibilizar esos micromachismos o esos machismos de menor intensidad o de menor valoración o visibilidad social, como en diferentes ámbitos, ¿vale? Es decir, antes hablaba Selene del tema de los medios de comunicación, Puri y Claudia incidían sobre el tema de chicos y chicas jóvenes, ¿no? Es decir, empezar a colocar, ¿sabes? Es decir, como determinados comportamientos en la calle, ¿no? La violencia, cuando antes hablaban de la violencia que se ejerce sobre los hijos e hijas, ¿no? Que también es una forma de violencia y que está tipificada como tal, ¿no? Está ya nombrada como tal, que es la violencia vicaria, ¿no? Entonces, porque, por ejemplo, cuando se producen ese tipo de cosas, ahora, cuando antes hablaba Selene, un poco me paraba a pensar cómo los medios, por ejemplo, de comunicación vuelven a hacer lo mismo. Preguntar al vecino o vecina cómo era quien había ejercido esa forma de violencia, ¿no? Entonces tú dices, Dios mío, si parece que estamos 20 años atrás, si esa está en la página 0 del manual del adecuado tratamiento de la violencia de género en los medios de comunicación, es decir, en la página 0, ¿no? ¿Vale? Es decir, está en la base, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor quizás algo así, porque creo que eso tiene un impacto, y lo hemos visto, y lo comentaba ahora Olga, más allá de que nos pueda parecer, o la valoración que podemos hacer sobre eso, el impacto que tiene en muchas ocasiones cuando empezamos a visibilizar ese tipo de comportamientos, ¿no? En los medios de comunicación, por ejemplo, o cuando lo... Entonces, yo apostaría por ir a lo mejor a esos machismos o esos comportamientos machistas que a lo mejor no tenemos tan localizados, e intentar focalizarlo como en diferentes esferas, ¿no? En diferentes lugares, ¿no? Y entonces, bueno, porque un poco fuera como en ese sentido, ¿no? Un poco por intentar aunar lo que hemos ido proponiendo, ¿no? En esta parte del consejo, ¿no? En este punto. Porque creo que puede ser interesante, ¿no? Cuando eso, ¿no? Cuando tú dices, oye, mira, es que esto, como si hubiera, no sé, yo me lo imagino como una especie de como de censura, ¿no? ¿Vale? Es decir, un comportamiento, de pronto una censura que dijera, oiga, esto es violencia, aquello es violencia, ¿no? Exacto. Y empezar a señalar determinadas cosas que cotidianamente nos pasan desapercibidas, ¿no? Y que, bueno, que solamente lo detectas cuando efectivamente sabes que todos esos comportamientos lo son, pero algo como en ese sentido, ¿no? Porque creo que, no sé, a mí, por ejemplo, el año pasado, cuando vi esa parte de la campaña, ¿sabes? Dije, no sé, me resultó que es verdad, Puri, que en su momento lo estuvimos ahí valorando porque no terminábamos muy bien de ver cómo iba a ser el tratamiento de eso, ¿no? Que nos parecía como a lo mejor muy invasivo y tal, pero yo creo que al final algo así, ¿no? Ya empezar a llamar a las cosas por su nombre, empezar a ponerle nombre a las cosas, ¿no? No sé, a lo mejor es un poco rollo lo que estoy planteando, pero también es verdad que estoy haciendo como un pensamiento en alto, ¿no? A mí me parece bien porque al final es identificar. Estamos hablando al final de lo mismo, de identificar y bueno, a la gran población no centrado, y además creo que estamos todas en la misma línea cuando hablamos de gran población, identificar y jóvenes. Fíjate por qué, porque después, antes decía Paulova, un poco cuando le preguntó Yaisa cómo habíamos, cuáles eran los soportes que teníamos para la campaña, ¿no? Hablaba Paulova del plan de medios, pero hablaba Paulova también de actividades, y las actividades, si nos fijamos, estaban centradas en los jóvenes. Si nosotros nuestra campaña la focalizamos en identificar no esos micromachismos como dice Olga, sino los machismos habituales, además dándole un nombre, identificamos, pero luego esa identificación, el trabajo que podamos aportar con la campaña, lo apoyamos en un trabajo de actividades concretas en institutos, en barrios y tal, más a lo mejor incidiendo en la parte más joven de la población, pues al final es que estamos hablando todas de lo mismo, porque al final es así. Cuando estemos con la campaña y el plan de medios,
vamos a llegar a la gran población y lo normal por operatividad es que cuando se hagan las actividades concretas probablemente los centros de trabajo donde se hagan esas actividades sean pues, donde ya se ha ido y se está yendo. Colegios, institutos y bueno, también una idea que a lo mejor es otro colectivo que un poco como que se nos olvida, ¿no? Y que dijo antes Miriam, es el de las personas mayores, que también hay ahí un silencio y son gente también que toda la vida han sufrido y seguirán sufriendo la violencia de género porque son incapaces primero de determinarla, ¿no? De saber que la están sufriendo y luego incluso de los miedos de exponerla a mi edad, ¿dónde voy yo con esto? No, es el miedo. ¿Sabes? Perdona, Olga, pidió la palabra Yaisa. Ah. Gracias, Olga, siempre me adelanto justo un pelín antes que tú, perdona. En base a la idea que propone Olga, estoy totalmente de acuerdo, y era lo que acaba de decir Puri, que yo lo tenía en mente también, a lo mejor planteado de una forma diferente, en las campañas que se hagan y en las actividades que se hagan, representar esas formas de violencia de género contra esas formas de violencia contra las mujeres, y que se vean representados, pues, diferentes mujeres de diferentes edades, diferentes hombres de diferentes edades, de diferentes clases sociales, porque como bien decía Olga Méndez también, da igual de la clase social que sea, que nos afecta a todas. Y creo que sería positivo porque según la persona que pueda ver este tipo de campañas o este tipo de actividades, podría llegar a identificarse, ¿no? Y entonces así es mucho más fácil reconocerlo, desde mi punto de vista. Olga Méndez, ahora puedes. Sí, simplemente decía que claro, estoy totalmente de acuerdo, la gente mayor tiene, además de vergüenza, dudas si eso es maltrato, se queja y lo recibe a veces también de sus propios nietos, de sus propios hijos, de su pareja, y sobre todo vive con miedo, tiene miedo, piensa que nadie le va a apoyar ni a ayudar, y como, ¿qué haré a esa edad? Es todo lo contrario, o sea, estarán ayudadas y apoyadas porque hoy día hay muchos medios para apoyar todas las personas de todas las edades. Pero es lo que pasa porque viene muy impregnado, o sea, que el patriarcado las ha hecho mella muy fuerte en ellos, ¿entiendes? El patriarcado para ellas ha sido una cosa muy fuerte y le cuesta mucho más a reconocer. Pero muy necesario porque también despiertan, también aprenden a actuar y a reaccionar y a no tener que recibir ese maltrato. Se ha demostrado que se maltrata a la gente mayor. Por supuesto. Aurora. Sí, vamos a ver. Aquí la Pepita Grillo. A ver, quisiera que nos centráramos un poquito. Vamos a ver, ¿hacia qué población queremos dirigir la campaña? Vamos a centrarnos en esa parte. Vamos a ver si ahí podemos ir cerrando algunos aspectos. ¿Dirigimos a jóvenes? ¿Dirigimos a mayores? Porque lo que hagamos va a depender mucho de eso, ¿no? Es decir, eso por un lado, ¿hacia quién? Entiendo que se estaba cerrando, digo entiendo porque creo que se ha ido rotando se ha hecho mucho recorrido, ¿no? En todo este planteamiento, se ha ido abriendo demasiado quizás también. Lo queremos centrar primero en qué personas, o sea, qué edades, ¿no? ¿Qué población? Después, dentro de esa población lo vamos a dirigir a hombres y a mujeres, lo vamos a dirigir exclusivamente a hombres, o sea, el target de campaña, ¿no? Lo que llaman las empresas de publicidad el target, ¿no? ¿A quién? ¿A quién? Eso por otro lado. Lo centramos entonces en esos machismos. Hago preguntas, ¿vale? No, estoy a ver si podemos cerrar algo. Lo centramos en los machismos cotidianos y ahí que se aborden los diferentes tipos de machismos cotidianos que se puedan dar, o micromachismo, como lo queramos llamar.
de manera que se identifiquen bien esas conductas y que queden claras, que sean lo más transparentes posibles, de manera que se puedan identificar con claridad. Es decir, abro ese debate, abro esas preguntas, a ver si lo podemos ir centrando de alguna manera, ¿vale? A ver si podemos irlo encauzando, ¿vale? Yo creo que han salido ideas interesantes, pero habría que explicar un poquito más. Anadelia primero y después Yaisa. Bueno, pues yo creo que el tema de los machismos en general, creo que sería ideal tratarlo y sobre todo con el objetivo de que se identifiquen, o sea, que la población los identifique. Por lo tanto, yo creo que la población es la población en general, o sea, va dirigido no a un sector jóvenes, sino a todas las edades. Cuando identificamos, podemos identificar, puede ir dirigido a mujeres que se sienten identificadas porque reciben, porque ellas son, al final ese machismo, a ellas, bueno, pues es algo que ellas no saben y que lo tienen interiorizado, y a lo mejor también a ellos que lo están haciendo de forma inconsciente, ¿sabes? Entonces, lo que queremos es prevención, en este caso sería una especie de prevención, que los machismos están ahí y que seamos conscientes de que no es correcto y no es igualdad cuando tenemos ese tipo de comportamiento. Entonces, ahí yo creo que influye tanto la persona, o sea, la mujer que lo padece y el hombre que lo tiene como suyo, como un comportamiento normal. Entonces, yo creo que sería visibilizar en general, a lo mejor más centrado en las mujeres, porque somos las que más lo padecemos, pero también que los hombres puedan identificar que esos comportamientos ellos lo tienen y se llama machismo, ¿no? Y nos pone en desigualdad frente a los hombres. Entonces yo creo que eso es un tipo, puede llegar, bueno, para mí es un tipo de violencia, ¿no? Entonces yo creo que podría ser, a Aurora le están dando los choques conmigo porque me está diciendo, Dios mío, te estoy diciendo que se centre y me está hablando, me está generalizando. Pero no sé, creo que la idea puede ir en torno a eso, a identificar los tipos de machismo en tanto en hombres como en mujeres, uno para que los evite y la otra, nosotras, para identificarlos, ¿no? Entonces, un poco, a lo mejor no es una campaña muy grande, lo que sí a lo mejor haríamos es identificar cuáles son los machismos a lo mejor que pueden pasar desapercibidos y que son, está clarísimo que nos pone en una situación diferente entre hombres y mujeres. Podemos ahí ya sí el contenido a lo mejor hacerlo un poco más centrado. Bueno, ahí lo dejo. Me enrollé un poco como una persiana, pero... Yaisa. Gracias. Bueno, yo en el sentido que acaba de decir Anadelia, claro, por eso dije antes también lo que dije, ¿no? De si en esa campaña y en esas actividades complementarias, esas acciones machistas y de violencia se personifican en mujeres y hombres de diferentes edades y de diferentes clases sociales, pues como bien dice Ana, o sea, las mujeres que se identifiquen con eso van a reconocer, se van a ver representadas ahí. Entonces van a decir, esto es machismo, esto es violencia, y yo no lo había visto. Y los hombres que se vean representados con esa acción, pues igual. Yo sé que a Aurora, perdón, tampoco le va a hacer gracia, pero es que yo también entiendo que tiene que ser para toda la población, porque si centramos en una, te da la sensación de que todo lo demás queda fuera, ¿no? Y como estamos viendo, da igual la edad que tengas para que todos los días vivamos este tipo de violencias hacia las mujeres. Sí, por retomar lo que había dicho Olga Manduca,
creo que el target, como lo llama Aurora, que ya se ha hecho una experta en el tema, El target. volveríamos otra vez al punto de visiones anteriores, ¿no? Del el compromiso, la responsabilidad de la sociedad para reaccionar ante la violencia de género. Es verdad que estamos hablando, parece que ahí sí están de acuerdo, en centrarlo en elementos cotidianos, identificar elementos cotidianos de machismo de menor intensidad, como decía Olga. Lo que pasa es que a lo mejor sí tenemos que centrarnos en cuestiones, porque al final los micromachismos hablan de desigualdad, pero si estamos centrándonos en la campaña del 25N, tenemos que ir un poquito más allá, irnos a esos que realmente nos llevan a situaciones de violencia de género, porque de los otros podemos hablar a lo largo de todo el año, ¿no? Quizás ahí donde está el matiz. Y sí me parece interesante si podemos jugar con varios sketches o varias situaciones que identifiquen eso, el poder de diversidad no solo a los protagonistas, sino también a los entornos. Podemos hablar del entorno laboral con acosos sexuales, que es violencia de género también, ¿no? Que entiendo. En espacios de salud, que habló la compañera, lo que pasa es que no sé si entramos ya en terreno peligroso. El área de ocio, como abordamos el año pasado, el tema de las agresiones sexuales, el entorno familiar, en fin, que diversidad de población y también diversidad de espacios. Y pedía Puri la palabra. Sí, nada más que, bueno, realmente se adelantó Paulova. Yo creo que para tranquilidad de Aurora van quedando cosas, van quedando cosas como más centradas, ¿no? Tenemos el Thatcher ese que no sé si es la Thatcher o el Thatcher, no sé, el tema. El tema de población objetivo, creo que hemos quedado todas de acuerdo que sea la gran población, la población en general. Nos gusta también a todas el tema de la identificación de los machismos cotidianos. También veo que vamos todas en la misma línea. Y tal vez lo que era lo que iba a comentar, que Paulova ha incidido ya en ello, que a lo mejor si estamos ya todas de acuerdo hasta aquí, pues igual lo que sí deberíamos de buscar son esos 3, 4 machismos cotidianos con violencia que queramos identificar en toda la campaña. Y entonces ahí ya ir cerrando, porque si le dejamos a la empresa que diga los machismos que quiere la empresa, pues como que no. Entonces ahí tal vez nosotras ya sí tirar a identificar esos machismos con violencia cotidianos que estábamos hablando, y creo que tiene como muy buena pinta el armar una campaña, porque ya el año pasado, si se acuerdan, cuando hicimos el plan de medios, ya también hicimos como 4, creo recordar que eran 4 imágenes diferentes, con 4 situaciones diferentes dentro del encerramiento de la pandemia. Y parece como que es posible, ¿no? A lo mejor coger 4 ideas diferentes que sean potentes y volcarlas dentro de la campaña. Le di la palabra a Olga Manduca. Sí, que además fuera acompañado, desde mi punto de vista, de un eslogan proactivo, ¿vale? Interpelándonos, ¿no? Interpelándonos como sociedad frente a eso, ¿no? Entonces yo creo que en ese caso, como bien decían antes las compañeras, no señalar a las mujeres, ¿vale? Es decir, como si la acción tuviera que surgir de quien está efectivamente además en una situación de vulnerabilidad y de violencia, sino interpelar a la sociedad, ¿no? Interpelar, y frente a eso, ¿tú qué haces? O te comprometes, ¿sabes? Es decir, que sea algo como proactivo, ¿no? Como, oiga, ¿y usted frente a esto qué?
¿no? Es decir, y hemos visto que, no sé, a mí me parece que puede ser una línea interesante porque ya hemos visto que cuando en los medios de comunicación se visibiliza determinados comportamientos que tienen que ver con las diferentes formas de violencia que se producen contra las mujeres, antes Yaisa y Anadelia lo planteaban, cómo las mujeres se pueden sentir representadas y bueno, y en cierta medida también estamos pues visibilizando esos comportamientos que puedan estarse produciendo que son el fruto, ¿no?, de la propia violencia, ¿no?, la raíz. Entonces yo creo que además acompañado de un eslogan que interpele, ¿sabes? Es decir, que interpele a la acción, ¿no? Y que nos responsabilice y que, oye, ¿y tú qué harías, no? ¿Tú qué haces para que esto no suceda? ¿Alguien más? Miriam. A mí esta última cosa que ha dicho Olga me ha gustado muchísimo y ya incluso se me vienen a la mente, ¿no?, como posibles situaciones que podemos ir encontrando y como esa forma de interpelar al entorno, ¿no?, a la sociedad. Así que a mí, por mí, o sea, es el tema que escogería. O sea, y de esa manera como de tratarlo, ¿no? No sé si quieren que abramos un tiempo, que no será mucho, de enviar por correo electrónico a la sección temas concretos, situaciones concretas que queramos evidenciar y que nos sirvan de pista, o lo dejamos abierto a lo que nos planteemos en las prescripciones técnicas. Ustedes decidan. Yo creo que deberíamos de guiar a la empresa un poco, dejarlo todo de manos de yo creo que hoy hemos avanzado bastante, porque la verdad es que está bastante centrado. Igual deberíamos de, con todo lo que hemos hablado, darle una pensada y hacer alguna aportación para un poco la línea, marcarla nosotras, porque una vez que la empresa nos diga, igual como que condiciona. Me refería a las prescripciones técnicas que tenemos que hacer nosotros en la sección. Ah, vale, no, pensaba que ella... No, vale, no, entonces, no. Por eso, entonces igual sí, darnos nosotros un tiempo para un poco digerir y ver bien lo que hemos estado hablando, y o bien por correo electrónico, no sé, lo que más, volvernos a ver. Tampoco hace falta esperar a que sea el próximo consejo para ir avanzando, sino ponernos una fecha, porque por Zoom se puede ir avanzando. O Ana Belén se está... Ana Belén está... Ana Belén se está... Pero bueno, que se puede... Que va, Puri, los tiempos nos comen, imposible, bueno, sobre todo Aurora, que es la que lidera siempre este contrato, estamos in extremis, porque hay que sacar los pliegos, bueno, aunque tenemos que elaborarlo, las empresas tienen que presentar, tenemos que seleccionar, hay que adjudicar y tenemos el verano por medio. Por eso digo de no esperar, por eso digo de no esperar al consejo, sino de ir aportando cosas para ir adelantando. No esperar un consejo para volver a hablar del tema, sino todo lo que hemos hablado aquí esta tarde, pues ya ir tirando, que es cierto que se ha avanzado para poder ir cerrando. Justamente lo decía por eso, por no... ¿Les parece entonces que, retomando lo que dice la concejala, ¿no?, y lo que planteaba Paulova de darnos unos días, pues tal vez, no sé, 5 o 6 días, en fin, plazo que tampoco sea excesivo, porque la idea además ahora la tenemos como bastante fresca, entiendo yo, es decir, lo tenemos como claro, con lo cual, bueno, ya es buscar esos matices o esos elementos que queremos que ahí se incluyan, ¿no?, dentro de esos machismos que nos llevan a situaciones de violencia, ¿no?, que nos pueden conllevar a situaciones de violencia. Yo no sé, Paulova, Puri... Yo creo que nos podemos, mañana jueves, ¿verdad? Sí. Podemos enviar un correo a las que estamos presentes, si les digo, porque
no vamos a entrar en debate con vocalías que no están aquí, porque si no, no acabamos. Y nos damos de plazo pues, hasta el miércoles de la próxima semana, para, sin grandes maravillas, sino ideas concretas que nos sirvan para ir armando esta parte. Y Olga quería decir algo. Olga Manduca. Sí, una pregunta solamente. Esta campaña del 25, si no corríjanme, porque creo que entonces estoy equivocada, ¿no venía como dentro de unos paquetes que siempre lo iba a desarrollar la misma empresa o cómo era esto? Sí, se adjudicó un acuerdo marco. En ese acuerdo se adjudica a 2 empresas que fueron las que se presentaron y presentaron una buena oferta. Con lo cual, año tras año no tenemos que hacer la convocatoria, sino ya simplemente invitamos a ellos. Pero es verdad que lleva un procedimiento con la plataforma de contratación y demás que es lento. Nos evitamos un trago, pero, por ejemplo, no tenemos que volver a fiscalización ni asesoría jurídica, pero todo lo que es la publicación en plataforma y demás, sí. Perfecto, gracias. Yo una cosa que sí digo que no me gustaría del tema de las imágenes y tal, cuando eso, es que no me gustaría que las imágenes que se cogieran fueran animadas. O sea, que hay veces que por el tema de mujer diversa, se van las empresas de publicidad a poner dibujos que al final te quitan como cercanía y feedback con las campañas. Y ya nos pasó el año pasado que una de las 2 presentó la imagen de la campaña, eran unos dibujos, como si no hubieran mujeres para poner que tienes que irte a un dibujo, además totalmente pues, impersonal, ¿sabes? Que no, eso a mí personalmente no es algo que no me gustaría, que a lo mejor si decidimos entre todo y tal, pero del año pasado, por ejemplo, sí me pareció bien no elegir un dibujo que representa a una mujer, me parece un poco... Totalmente de acuerdo. Hombre, igual se puede añadir a la prescripción técnica de incorporar imágenes realistas y no... Si estamos de acuerdo todas, ya desde el principio, que no perdamos tiempo en que alguien nos mande una campaña con un dibujo para después decirle, mira, no queremos un dibujo o una imagen animada, sino que sea ya desde el principio una de las, pues igual que les vamos a dar el tema, pues decirles lo que no queremos. Exacto. Personas, vaya, o sea, personas. Claro, No, es que hay veces que por querer buscar la diversidad nos invisibilizan más todavía. Entonces tú dices, jolín, es que lo que estoy buscando es estar ahí y resulta que lo que está ahí no me identifico yo para nada con eso. Bueno, pues pasamos, que yo creo que ha sido productiva esta tarde. Pasamos a ruegos y preguntas si alguien tiene algún ruego, alguna pregunta, algo más que aportar. Y si no, a la 1, a las 2 y a las 3. A las 3. Yo voy a hablar antes de que no se diga y que quede en silencio. Desde el área y desde la concejalía se han hecho las preguntas a la Secretaría General del Pleno, que quedó pendiente del anterior consejo. No voy a esperar a que Olga otra vez vuelva a interpelar a esta casa, porque yo creo que ya está bien, porque las demás se olvidan, pero... Entonces, pero sí tenemos que decir que mea culpa. Ustedes saben que estamos sin jefe de servicio y que estamos haciendo pluriempleo todas, entonces los tiempos no han dado y la petición se le hizo, no sé si ayer o antes de ayer, al secretario general del Pleno, con lo cual no hay tiempo real para que nos haya podido contestar. Estamos en ello, se hizo la solicitud formalmente, por comunicación interna entendemos que en un plazo razonable de 10 días como mucho podamos tener la respuesta. Si podemos enviársela o comunicárselos por algún medio y si no, ya informamos en la próxima sesión. Vale. Pues entonces concluimos y quedamos comprometidas en que seguimos dándole una pensada y que hasta el miércoles de la semana que viene
¿Ustedes nos van a mandar un correo para nosotros responderle o cada una vamos mandando, Paulo? Mañana a primera hora les enviamos un correo a todas Vale. recordándoles un poco la idea para que vayan haciendo los apuntes y recordando el plazo. ¿Vale? Venga, pues perfecto. Pues Vale. muchas gracias a todas Vale. y nos seguimos hablando y viendo. Gracias.